Bienvenidos al 43º programa de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Área Protegida 2022. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram para aprender, pero de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Bueno, un fuerte abrazo, saludos a vos, a la audiencia. Y bueno, seguimos trabajando en la misma línea con que iniciamos el año, en esta línea que está asociado a la perspectiva de género. Tuvimos a Carolina Quiroga, a Sandra Torlucci, hoy nos acompaña Inés Moiset, y bueno, la verdad que son todos temas que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, que yo que soy docente de historia, es como para mí una etapa de aprendizaje toda esta etapa, porque estoy descubriendo un mundo asociado a la producción teórica, arquitectónica de las mujeres que realmente desconocía. Sin duda, y me parece muy importante que justamente todo esto, que ahora comenzamos a tomar conciencia de que estuvo invisibilizado y es más, naturalizado, es decir, incluso a veces por las mismas mujeres, decir, bueno, es decir, mi rol es acompañar quizás el accionar, en muchos casos era de los esposos, de los docentes, en fin, y que no tenían la entidad que merecen, y hoy, por suerte, creo que hay un cambio muy, muy grande, y que justamente quienes nosotros estamos entrevistando están trabajando muy fuertemente, y creo, como bien decís vos, que se está cambiando la historia que en algún momento hemos aprendido. Así que realmente creo que para el oyente va a ser más que interesante esta nueva perspectiva que se le puede dar a la arquitectura. Vamos a ir por más todavía, porque como tenemos proyectado seguir trabajando con las pioneras en el mundo de la cultura. Exacto. Que creo que eso es un tema con el que vamos a trabajar, sin descuidar, por supuesto, el tema de eje de nuestro programa, que tiene que ver con el patrimonio cultural, que tiene que ver con la historia urbana, que tiene que ver con los museos, pero desde otro enfoque, un enfoque tal vez más amplio, más actualizado y más rico, por supuesto. Así es. En el marco de la conmemoración de los 40 años ininterrumpidos de democracia en nuestro país, recuperamos desde lo musical aquello que se escuchaba en 1983. A nivel internacional, el tema que hemos elegido como música de fondo es Let's Dance de David Bowie, y a nivel local, Los Dinosaurios de Charly García. persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano,
Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar acabado. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio con Rubén Mera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Inés Moiset. Es arquitecta por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba y ha realizado el doctorado en la investigación de composición arquitectónica en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia. Miembro de la carrera de investigador científico CONICET desde el 2002, ha dirigido proyectos de investigación en organismos de ciencia y tecnología desde 1999. Obtuvo el premio Bernardo Hussein de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a la investigación científica y tecnológica en la categoría Investigador Joven en la disciplina Arquitectura en 2003. Dirige becarios y tesistas de doctorado desde 2004. Se desempeñó como directora de la maestría en diseño de procesos innovativos desde el 2005 hasta el 2018. Se especializa en metodología de la investigación propias de proyectos y la arquitectura. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto que nos acompañes en Área Protegida. Hola, ¿cómo están? Me encanta que me hayan convocado, poder compartir con ustedes algunas ideas sobre la arquitectura y el género. Inés, te agradecemos mucho, me sumo al agradecimiento de Rodolfo. Y bueno, para nosotros es una gran satisfacción contar con tu presencia. Como te dijimos fuera de micrófono, es una línea que estamos inaugurando este año con Rodolfo, de trabajar sobre el patrimonio, la cultura con perspectiva de género. Y bueno, sabemos por tus trabajos, de los libros que has compartido también con Carolina Quiroga y tus trabajos propios, así que bueno, va a ser un gusto que podamos desarrollar estos temas y bueno, creo que todo este ámbito que tiene que ver con la arquitectura, que es durante muchos siglos fue solo territorio masculino prácticamente. Bueno, ustedes han desarrollado una línea de trabajo y de investigaciones donde se abordan otras cuestiones de género también, ¿no? Sí, les agradezco porque justamente este tema de la revisión de la historia es un trabajo que se hace de manera colectiva. A mí siempre vamos a hablar en plural de esto. Uh-huh. No es una tarea de una persona sola, hay que revisar muchísimas fuentes, muchísimos datos, visitar obras para poder entender qué es lo que ha pasado, por qué hay partes de la historia que no han sido contadas o han sido contadas de una manera sesgada, ¿no? Donde se han
omitido protagonistas, o por qué se define que determinadas cosas son patrimonio y determinadas cosas no son patrimonio, y eso también tiene que ver con los sesgos de género. Claro. Entonces, bueno, eso, tenemos una historia contada desde un solo punto de vista, y estamos tratando de aportar otro punto de vista un poco más inclusivo. Yo te digo, hace poquito ustedes hacían una presentación de Un día un arquitecto y también de un libro de fotografías, un trabajo realmente que denota una gran capacidad por un lado, sobre todo en la cuestión de investigación, porque como bien decís vos, no es una investigación fácil porque ha habido una invisibilización, por lo menos muy grande, de las mujeres, en este caso en la arquitectura. Pero para más, y lo comentábamos con Rubén, en la parte inicial del libro ustedes arrancan con algunas frases, digamos, que en algún momento fueron expresiones de políticos o incluso de arquitectos respecto del rol de las arquitectas o la posibilidad de la construcción, y te estremecen, ¿no? Porque realmente cuando tan explícitamente se expresa esta instancia, digamos, por no reconocer lo que puede ser el aporte de las mujeres en la arquitectura, llama la atención, ¿no? Llama la atención. Y realmente para ustedes debe ser incluso un trabajo en la investigación bastante duro, porque están todo el tiempo también luchando contra toda esa cantidad de estereotipos, de situaciones que podrían ser de prejuicios, por llamarlos de alguna manera, paradigmas, bla, bla, que cada vez que se leen les debe chocar, ¿no? Les debe hacer un ruido bastante grande. Sí, bueno, esos textos que mencionás, que nosotros llamamos el top 10, porque son personajes súper reconocidos de la historia de la arquitectura, haciendo mención a la arquitectura hecha por las mujeres. Bueno, para nosotros fue como súper fuerte empezar a encontrar esos textos, pero en realidad son cosas que las teníamos como esta violencia muy normalizada, ¿no? Que bueno, cuando estábamos en la facultad teníamos muchos profesores que nos decían, no, mejor ustedes dedíquense a la decoración de interiores, o ustedes vienen aquí a buscar marido, o incluso en la obra, cuando una iba con un socio, a él, bueno, le preguntaban todo como si fuera el que sabía, el que conocía el proyecto y lo que había que hacer, y entonces decían, bueno, el arquitecto, y a uno le trataban como la señora. Esto nos ha pasado, creo que a todas, porque lo teníamos como súper normal, y cuando hemos empezado a trabajar estos temas y a comentar entre nosotras, esto aparecía. Entonces, bueno, lo empezamos a encontrar en estos personajes de la historia de la arquitectura, de lo que decía Le Corbusier, que le dice a Charlotte Perriand cuando ella va a ofrecerse para trabajar en el estudio, y como Charlotte Perriand se dedicaba al diseño de muebles y de sillas que hoy aparecen como firmadas como de Le Corbusier, en realidad son diseño de ella. Bueno, Le Corbusier le dice: aquí no se bordan almohadones, ¿no? Como prejuicio de que las mujeres se dedicaban a hacer estas labores, ¿no? Claro. Mientras tanto que después, bueno, Le Corbusier también era un tipo inteligente que sabía reconocer el talento de alguna manera, y la vuelve a convocar, y bueno, no solo reconoce el talento, sino que después los muebles se empiezan a vender con la firma. Bastante particular, estas situaciones. Y una de las frases también como más fuertes que encontramos es una de Benito Mussolini, que bueno, que habla de las arquitectas, que una mujer no puede construir, que nunca ha construido nada, ni un templo, ni nada, no está para esas cosas. Claro. Y es como
es choqueante porque es un personaje que claramente definimos como un fascista, que sabemos lo que significa a nivel histórico, pero estos comentarios se pueden escuchar al día de hoy en, en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Claro. Entonces, No, lo que te llama la atención de pronto en esas cosas, Inés, es que más allá de que uno no se asombraría que alguien como Mussolini pudiera expresar algo de esa manera o pensarlo, cuando se hace tan explícito, cuando lo dice de una manera, es decir, tan concreta, te impacta. Si yo recuerdo cuando que yo le comentaba a Rubén, digo, no sabes esta cita que pusieron acá de Mussolini, también me acuerdo la de Le Corbusier y demás, te llama la atención. Por supuesto te llama más la atención el Le Corbusier que el Mussolini, porque uno a esos maestros de la arquitectura siempre los vio como personas con una cabeza muy abierta, muy amplia, más allá de la época, pero no se pudieron sustraer de los paradigmas de lo que se pensaba, digamos, con lo cual en ciertos aspectos reflejaban también eso, ¿no? A mí me asombró, te soy sincero, me llamó la atención, pero qué fuerte que son, ¿no? Esos paradigmas, qué fuerte que son esos pensamientos y cómo inciden, ¿no? Y no sé, porque Carolina decía, y también Sandra Torlucci, que todavía el ámbito de las universidades hay aspectos que están vinculados a esto, en la cantidad de docentes, en la cantidad de decanos y rectores, ¿no? Es decir, todavía hay un predominio y un sesgo, por así decirlo, que tiene que ver con lo masculino muy grande, ¿no? claro, uno podría decir, bueno, esto es una cosa que ocurrió allá lejos, en la Claro. historia, hace un siglo, pero sí, todos estos sesgos perviven eh, al día de hoy, son cotidianos y las arquitectas conviven con estas situaciones. A lo mejor no dichas tan abiertamente, pero si uno Sí, sí. ve los números, la participación que se da, cómo se citan los eventos donde solamente se invitan a señores a opinar sobre determinado tema y no hay participación de arquitectas cuando sabemos que la matrícula de las universidades está arriba del 60% son mujeres, son estudiantes mujeres, que ya la matrícula de arquitectas profesionales ha superado también el 40 y tantos por ciento, o sea que la mitad. En un momento, en el siglo años 80, 90, ya se habían planteado algunos de esos temas que pasaba porque había tan pocas arquitectas participando en las publicaciones y en los eventos. Y bueno, la explicación era que se suponía que a medida que fueran aumentando más las egresadas, que iba a aumentar su participación, su reconocimiento, etcétera, etcétera. Y esto no ocurre porque los números lo dicen claramente, no es una Ujú. impresión, a mí me parece que me están Claro. discriminando, sino que, eh, bueno, hay como estudios, nosotros incluso también trabajamos sobre una encuesta de arquitectas argentinas que se hizo hace 2 años junto con soyarquitecta.net, donde también había, bueno, resultados que son muy fuertes, ¿no? Ujú. Por decirte, más del 75% de las arquitectas que contestaron dicen que han sufrido algún tipo de violencia de género Ujú. en sus lugares de trabajo. Claro. Sí, Esto, seguro. Y vos sabés que yo celebro mucho que con Rodolfo decidimos avanzar sobre esta temática, porque vos sabés, yo soy docente de historia de la arquitectura y desde que empezamos a trabajar, lo tengo que confesar, ¿no? Para mí es un mundo absolutamente novedoso porque soy de la camada de los que ignoramos toda esta participación y protagonismo que tuvieron las mujeres desde el siglo XIX y no sé anteriormente, pero desde el siglo XIX seguro, tanto en el área de patrimonio, de la conservación, como en el área de la producción arquitectónica. Y realmente es como que hay que empezar a estudiar la historia de vuelta.
porque el rol que cumplieron las mujeres en los estudios de arquitectura, en la producción teórica también, en la enseñanza, bueno, fue enorme y es como que tenemos que resetearnos y empezar a estudiar de vuelta mínimamente desde el siglo XIX. Fuera de micrófono hablábamos con Rodolfo, ¿qué pasa antes del siglo XIX, no? ¿Vos tenés información sobre arquitectas mujeres que hayan tenido un protagonismo también importante? Bueno, sí, sí, las mujeres siempre han estado presentes en la construcción del hábitat, ¿no? Lo que pasa es que también esa construcción del hábitat hay cosas que son catalogadas como arquitectura o patrimonio y hay cosas que son catalogadas como construcción, arquitectura popular, etcétera, etcétera, Claro, ¿no? claro. Sí, Entonces, ya esa misma construcción del concepto de qué es la arquitectura o qué es el patrimonio, ya está sesgado desde el inicio. Así tenemos que en los pueblos originarios en América Latina, eh, la construcción de las viviendas de casi todos los pueblos originarios estaba en manos de las mujeres, o sea, Ujú. las que hacían todo el hábitat antes de que llegaran los españoles, ¿no? Güelches hacían estas, cientos con palos, etcétera, que además eran como un sistema que se levantaba y eh, porque ellos se movían en el territorio, entonces era como, bueno, era un diseño, digamos, en definitiva, de cómo transportar toda una población de un punto a otro con los recursos que había en ese lugar. claro. Sí podemos Y así podemos encontrar muchísimos ejemplos en nuestro territorio, pero también encontramos, y eso también depende también del registro que hay eh, de esta historia, pero en la antigua Roma, por ejemplo, las mujeres de la nobleza también construían. Una de las historias más fuertes o más llamativas es la de la Octavia, que fue la hermana del emperador Augusto, Ujú. Octavio, y ella era una mujer súper culta y que por un beneficio que le había dado el, el Imperio Romano, porque las mujeres en ese momento, cuando el imperio estaba como alcanzando, bueno, o iniciándose, estaban como en una época de esplendor, las mujeres dejaron de tener hijos, Ujú. empezaron a controlar la natalidad. Se dieron cuenta que para qué iban a hacer este trabajo. Entonces, el Estado tuvo que promover eh, un incentivo para aumentar la natalidad. Y era que las mujeres que tenían más de 3 hijos podían disponer de sus bienes. Ujú. Era como un beneficio. Y así, bueno, Octavia accedió a este beneficio. ¿Y qué hace con sus bienes? Entonces ella se dedica a distintas actividades culturales, así promueve o lo financia a Virgilio con la escritura de la Eneida, que es la Ujú. el máximo texto de la antigüedad romana, financia el Tratado de Vitruvio, Mira. financia a Vitruvio, Ah, mira. y también construye un pórtico que se llama Pórtico de Octavia, de lo cual queda apenas un pedacito hoy en la actualidad, Ujú. que era un pórtico que rodeaba 2 templos y tenía 2 bibliotecas al fondo, 2 bibliotecas públicas, una de libros en latín y otra de libros en griego. Y ahí, bueno, todo este pórtico tenía en su recorrido toda una serie de estatuas de grandes mujeres de la historia de Roma, o sea que yo creo que ella tenía como una conciencia de lo que estaba haciendo en ese momento. Era también un espacio público, es decir, un espacio para que la población de Roma pudiera protegerse del calor, que sabemos que es terrible. Eh, y, y bueno, las bibliotecas eran en honor a su hija. En el libro de Vitruvio, tiene un capítulo dedicado a los pórticos y hace una descripción de un pórtico, y el pórtico que está describiendo es el pórtico de Octavia, eh, y que yo digo, también hago la hipótesis así,
qué pasaría si, sabemos que Vitruvio es un seudónimo, qué pasaría si Octavia metió mano en ese libro, ¿no? Mm, Fue escrito, ¿Por qué no? ¿Por qué porque no? no, a este punto ya hemos encontrado muchos casos de este tipo de situaciones. Bueno, el tema fue que los cronistas de la época hablan del pórtico que hizo Octavia, etcétera. 50 años después, ya los historiadores están diciendo es el pórtico que hizo Octavio en honor a su hermana Octavia, ¿no? mira. Entonces ya hay este corrimiento de autoría. Y bueno, también sabemos en el Renacimiento, en la Edad Media, hubo mujeres construyendo, en general mucha arquitectura religiosa fue hecha eh, por mujeres. Eh, estoy acordando que en el concurso de la linterna del Duomo de Florencia, Ujú. se hizo un concurso que ganó Brunelleschi, pero una de las concursantes fue una mujer que presentó una propuesta para la linterna Ujú. del Duomo, de la cual no sabemos el nombre porque están todos los nombres de los cinco o seis participantes, y dice una fémina anónimo fiorentina, Mira. eh, Anónima, mira, anónima, pero sabemos anónima. que fue una mujer. Claro. Sí, sí, tal cual. No, no me equivoco cuando digo que tengo que empezar a estudiar la historia de vuelta, porque, bueno, por supuesto, fueron absolutamente invisibilizadas y, como decís vos, postergadas y, y postergadas por todo lo masculino, por el patriarcado y que, bueno, es algo que, por suerte, desde fines del siglo XIX creo que vienen recuperando terreno y cada vez, afortunadamente, avanzando en en todas estas luchas. Eh, Vos sabés que una de las cosas que estábamos pensando en estos días con lo que decía Rodolfo y vos recientemente sobre la matrícula, la cantidad de mujeres en las universidades como alumnas, como egresadas también. eh, hay algunos personajes que son como claves en todo esto porque fueron nuestros maestros y formadores de alguna manera, formadoras, diría, mejor, como Marina Weissman, como Filandia Pisul, como Dilia Suárez, bueno, todas ellas que son más contemporáneas, por supuesto. Tengo presente que en algún momento a mí me tocó ser alumno de Marina y gozábamos de sus teóricas y de sus libros, ni hablar. Eh, Porque muchas veces ellas, no solo que eran arquitectas de realizar esa producción arquitectónica, sino también importantes teóricas, que eso es muy fuerte también en cuanto a los niveles de producción y de conocimiento. Sí, así es como vos decís. Bueno, yo dedico un párrafo especial para Marina porque yo me formé con ella. Ujú. Mi primer, digamos, trabajo, apenas me recibí, empecé a trabajar con ella en la cátedra eh, de arquitectura moderna y después en América Latina y después en arquitectura posmoderna en América Latina. Fueron mis primeros años, a Qué 15 días lindo, de terminar la carrera. qué eh, lindo. Me invitó a participar en esa cátedra y era una persona súper generosa, que te abría las puertas, los contactos, los libros. Bueno, y fue increíble trabajar con ella. Ella fue la que me incentivó a que me fuera a hacer el doctorado a Italia, porque me dijo que, bueno, que era necesario eh, formarse un poco más y acá todavía no estaba muy consolidado el doctorado, así que tenía como esa visión de hacia dónde iba la educación, así que infinitamente agradecida con Marina y la formación que me dio en lo personal, así que puedo contarlo desde el punto de vista de lo personal, que realmente doy fe que fue así, su labor de formación.
Sí, ellas ocuparon estos espacios en la educación, en la investigación, también fueron pioneras en el ámbito de la investigación, en otras tareas que quizás no eran tan apetecidas por los varones, donde ellas, digamos, crearon grandes espacios, ¿no? De hecho, Finlandia Pisur fue la primera bibliotecaria que formó fue bibliotecaria de la Sociedad Central de Arquitectos y de la Escuela de Arquitectura de la UBA. Entonces estos espacios académicos, de investigación, de formación, creo que fueron lugares donde ellas articularon y desarrollaron todo el potencial que tenían, ¿no? Con estas miradas innovadoras, la mirada que tiene Marina sobre la historiografía latinoamericana. Bueno, de nuevo, fue otro momento donde tuvo que aprender a leer de nuevo la historia de la arquitectura. O sea, cada tanto se presentan estos momentos donde uno tiene que enfrentarse y decir, bueno, todo lo que estudié hasta ahora lo tengo que mirar de nuevo, ¿no? Entonces ya Marina hizo un cambio en ese momento con su libro El interior de la historia, nos presentó como otra mirada, y ella dice que el patrimonio, lo que se define como patrimonio depende de los grupos de la valoración de determinados grupos, ¿no? Claro. De gente. Y eso se aplica perfectamente para hacer esta mirada del patrimonio desde perspectiva de género. Hay muchos conceptos que podemos estar utilizándolos y que siguen vigentes de los libros de Marina. Vamos a hacer una pausa musical con otro tema de 1983, Todo a pulmón, por Alejandro Lerner. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Sí, cada fecha postergada, la salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Qué difícil se me hace mantenerme con coraje, lejos de la tranza y la prostitución.
defender mi ideología, buena o mala, pero mía. Tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, Una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Sí, cada fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración, y todo a pulmón, todo a pulmón, y todo a pulmón, todo a pulmón. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Iniciamos así el tercer bloque de Área Protegida con la participación de Inés Moisset. Inés, vos recién nombrabas a Marina Weissman, ¿no? Y bueno, yo también fui alumno de ella, junto de toda una generación de grandes maestros como Dick Alexander, Nicolini, Ramón Gutiérrez, Alberto de Paula y bueno, por supuesto Marina. Ellos no solo que nos desconstruyeron, pero desde la mirada latinoamericana también, porque la arquitectura acá en Argentina, la historia en general, estaba muy enfocada desde una mirada eurocéntrica y nosotros empezamos a mirarnos desde nosotros mismos, desde nuestra condición de latinoamericanos, y ya ahí hay una ruptura que es no solo importante, sino era necesario para esa para nosotros, para generar nuestra identidad. Y bueno, yo tengo hermosos recuerdos de todos esos cursos, de toda esa época, de toda esa gente. Y bueno, ahora estamos en un proceso donde esta deconstrucción, esta nueva mirada, está desde esta perspectiva de género que estamos abordando. Acá hay unos personajes para no irnos tan lejos en el tiempo, digamos, si nos quedamos en el siglo XX, hay algunos personajes que son más que importantes. Recuerdo cuando hablábamos con Carolina sobre Delfina Gálvez Bunge, ¿no? La esposa, pareja, socio, coequiper de Amancio Williams. Y bueno. Delfina estuvo absolutamente invisibilizada, ¿no? Porque parecía como que el único autor de esa maravillosa obra era Amancio Williams. Sí, de hecho, sí, incluso yo tengo publicaciones hechas hace muchos años donde pongo en el epígrafe de la casa sobre el arroyo Amancio Williams, o sea, Claro. creo que estábamos todos convencidos y convencidas de que era
Amancio Williams y que no había nadie más. Y en algún momento alguien dijo, no, pero tenía una socia, ¿cómo? Y empezar a indagar, creo que nos ha pasado, bueno, a todos y todas, ¿no? Y se ha ido como logrando sacar documentación. Ahí Carolina Quiroga hizo un trabajo fantástico con la Comisión de Monumentos, porque ahí estaba, bueno, registrado, catalogada sin la coautoría de Delfina, y consiguió que se reconociera a partir de un trabajo de archivos, de recuperar y rescatar material para que esto apareciera. Ahí hago también como un vínculo con lo que vos dijiste de esta deconstrucción sobre la arquitectura latinoamericana de Marina, ¿no? Que también pienso que tanto Delfina como Amancio vivieron otra instancia de deconstrucción, ¿no? Porque ellos cuando estudiaban arquitectura, estudiaban con el Viñola, estudiaban la arquitectura clásica, sistema de Beaux-Arts, y ahí apareció la arquitectura moderna. O sea, yo creo que ahí también hubo como otra revisión. Bueno, miremosnos desde otro punto de vista y veamos. O sea, me parece que se van dando siempre estos ciclos donde no podemos dar por sentado que la historia es una cosa pelada, sino que la vamos construyendo, vamos, bueno, digamos como la identidad, ¿no? Son procesos de construcción a través del tiempo. Claro, vos sabés, Inés, que a mí me encanta, porque recién justamente dabas una pauta, ¿no? Es decir, que vos leías que esa obra estaba atribuida a Amancio Williams y, digamos, estaba tan naturalizado que realmente uno no indaga más. Y la investigación, por lo menos en mi experiencia, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con comenzar a investigar sobre lo obvio y tratar de ver por qué las cosas son así, que uno simplemente a veces las repite, simplemente lo que está naturalizado no se cuestiona. ¿Y qué fue lo que a vos te llevó a investigar, ¿no? Porque realmente hiciste un camino más que interesante en decir, acá pasa algo, es decir, primero algo te llamó la atención, evidentemente, y después comenzar a sumergirte por aguas que no estaban demasiado transitadas, digamos, en ese momento. Bueno, yo trabajo en el CONICET, soy investigadora del CONICET desde más de 20 años, y dentro de mi trabajo del CONICET yo trabajaba en esos momentos, en 2012, sobre temas que tenían que ver con la formación, cómo se había dado el vínculo entre la formación y la investigación en las escuelas de arquitectura. Eso era lo que en ese tema estaba trabajando. Había escrito todos unos textos y digo, voy a hacer una introducción hablando de la Bauhaus, que me parecía como paradigmática la escuela en cuanto a la formación y a la investigación. Había sido de los primeros lugares donde se había hecho investigación en un centro de formación de arquitectura, porque venía de la tradición de las universidades alemanas. Las universidades alemanas sí tenían incorporado este tema de la investigación. Entonces, tomo de mi propia biblioteca los libros que siempre había leído de la Bauhaus, bueno, estos de Kandinsky, Moholy-Nagy, Gropius, etc. Por algunas cosas que se ve que ya me venían resonando, empiezo a leerlos de una manera distinta. Libros que los había leído todos, porque ya hacía muchos años que trabajaba sobre eso, y empiezo a ver notas al pie, me llamó la atención, donde aparecían nombres de personajes que yo nunca los había terminado de registrar, y bueno, y también ya habiendo transitado toda una carrera de investigación, donde entendiendo que la investigación no solamente es encontrar cosas nuevas, sino que esas cosas tienen que ser sistematizadas y tienen que ser publicadas, puestas a disposición de la comunidad científica. Entonces yo tenía este esquema y digo, bueno, ¿cómo se produce en la Bauhaus este proceso desde el descubrimiento de las cosas hasta la comunicación, y que en definitiva es
cómo nos llega a nosotros la historia de la Bauhaus. Y ahí empiezo a ver que estos libros de la Bauhaus, esta famosa colección de los libritos de la Bauhaus, que era prácticamente una por cada uno de los profesores, y digo los profesores porque solamente había una sola profesora, que era Gunta Stoll, que no publicó libros. Los profesores nos llega a través de una colección que se llama Los libros de la Bauhaus, y veo que en muchos de los agradecimientos aparece Lucía Moholy-Nagy. Digo, bueno, ¿quién era? Empiezo a rastrear, a buscar documentación sobre ella, y encuentro que era una pareja de Laszlo Moholy-Nagy, que tenía una formación increíble. Empiezo a descubrir la historia de esta Lucía Moholy-Nagy. Era austríaca, se había formado, tenía un título en historia del arte, después se había ido a trabajar a Alemania sola, una mujer, estamos hablando del principio del siglo XX, para mantenerse. Había empezado a trabajar en periódicos, además porque le interesaba la fotografía y era su oportunidad de aprender a trabajar con la fotografía, y bueno, y después había trabajado en las grandes editoriales alemanas. O sea, quien sabía hacer libros de toda esa gente que estaba ahí. Laszlo Moholy-Nagy nunca había terminado la escuela, había estudiado Derecho y nunca había terminado, los otros eran, no sé, arquitectos, artistas, era quien sabía hacer libros y una colección de libros era Lucía Moholy-Nagy. Lucía Moholy-Nagy, claro. Claro, y además me sirvió entenderlo después de que yo había hecho no solamente investigación, sino que había publicado libros. Yo tenía una editorial de libros de arquitectura, o sea que, digo, esto para que lo haga alguien así de esta forma, tiene que ser alguien como yo, que entienda cómo se materializa esta comunicación, así como ustedes tienen el programa de radio. Hay que saber hacerlo, no lo hace fácil. Y ahí empiezo a rastrear y empiezan a aparecer otras, en general eran esposas de ellos, de Gropius, de Kandinsky, de Klee, etcétera. Estaban ahí, estaban en la Bauhaus, trabajando por la Bauhaus. Fotos que tenemos hoy de la Bauhaus, de estos objetos metálicos de Marian Brandt que flotan como bueno, esas son fotos de Lucía Moholy-Nagy, las fotos las hacía de ella, los artículos las escribía Lise Gropius. La mujer de Klee sistematizaba todas las clases, etcétera, etcétera. Trabajaban para la Bauhaus, y para que nos llegara a nosotros el conocimiento de la Bauhaus, pero no estaban ni designadas, ni ganaban dinero por ello, ni nada. Cumplían su labor como las esposas de los profesores. Porque un profesor venía con una esposa que era la que terminaba de redondear todo el trabajo de investigación, que tal como hoy lo reconoce. Y dije, bueno, acá está pasando algo en la historia. Si esto pasó en la Bauhaus, tiene que haber pasado en todos lados. Y empecé a rastrear archivos y cosas. Primero empecé con las arquitectas como más internacionales, y después digo, no, Argentina tiene que haber ocurrido lo mismo, ¿no? Y ahora estoy como específicamente dedicada a esto. ¿Y has logrado formar así equipos? Es decir, se te ha ido sumando gente que ha dicho, esto realmente me interesa, y se ha formado un equipo de personas que se han interesado, y esto ha permitido, digamos, un crecimiento bastante considerable sobre esta temática? Bueno, sí, bueno, eso es en el 2014 yo empecé a pensar que todas estas cosas que iba encontrando se podían ir publicando como en un blog, hacer alguna acción que, bueno, se me ocurrió que se podía llamar Un día una arquitecta, que iba a durar 365 días, donde salieran todos los días una publicación de una biografía de una arquitecta. Eso también porque veía que era el momento como así del auge del Facebook y del inicio de estas redes sociales, entonces que hay que hacer algo ahí, porque yo como investigadora del CONICET escribo papers y esas cosas que quedan como más en otros ámbitos. Entonces, bueno, empecé a comentarle con algunas
unos colegas, a Eva Álvarez de Valencia, a Zaira Mufti, que es argentina pero que vive en Barcelona, a profesoras que trabajaban conmigo en Córdoba, como Cecilia Kessman, Genia Ojeda. Bueno, se fueron como, qué bueno esto, que qué sé yo, les fue interesando. Entonces armamos como una grilla con las primeras 365 arquitectas y empezamos a repartir y a escribir las biografías, y todo eso se iba subiendo al blog y después a las redes sociales, ¿no? Y la verdad que tuvimos como un éxito, y la gente empezó a proponer, podían hacer tal y cual. Entonces hicimos una convocatoria donde la gente armaba biografías, gente que se quería sumar como equipo de redacción. Bueno, en total han trabajado y siguen trabajando, porque vamos a seguir publicando este año más. Se han sumado 90 entre redactores y redactores. Wow, qué Un bueno. equipo, una cosa que sí. Impresionante, sí. Dio como difícil de gestionar, pero la verdad que es súper emocionante que toda la gente que quiere, y además esto es como ad honorem, es como, digamos, ponerle onda a esto, es increíble que estén acompañando, y se han publicado unas 900 biografías. Qué bueno. Qué bien. Y nos decían que no íbamos a tener las 365, que no había 365 arquitectas. Hubo gente que nos decía, no van a conseguir completar este año. Qué bárbaro. Mirá. Y hablando así de porque este tema también es siempre he tenido una profesora, una maestra que nos decía que todos los cambios cuantitativos generan cambios cualitativos, ¿no? Y esta lectura de pensar en que las mujeres van adquiriendo visibilidad en todo ese protagonismo que tuvieron pero que fueron opacadas. A mí me hacía pensar hace unos días el caso de Zaha Hadid, ¿no? Que es la única mujer que tiene un premio Pritzker. Para el público le decimos que es como si fuese el premio Nobel, pero para la arquitectura. Y también en un concierto que todo masculino, todos hombres, y ya vamos por una edición, no sé, creo que más de 30 ediciones, ¿no? O algo así. Sí, bueno, Zaha Hadid es la única que lo obtuvo en solitario. Ya se lo habían negado a 3 arquitectas anteriormente, porque se les habían otorgado a sus socios y a ellas no. Mirá. Lo más conocido fue el de Robert Venturi y Denise Scott Brown, ¿no? Porque Claro. Denise Scott Brown se quejó, y también un poco su queja y sus reclamos coincidieron un poco con la fecha en la que iniciamos el tema del blog nuestro. Bueno, o sea que el Pritzker ya había, ¿por qué no le querían entregar a Denise Scott Brown? Porque decía que la obra era de Robert Venturi. Sabe que ya Claro. habían sido socios durante más de 25 años, ¿no? Y que no podían entregársela a un equipo, que el Pritzker era pero en solitario. Pero después se lo entregan a Herzog y Nerón, ¿no? Cuando son 2 señores, sí se podía entregar en equipo. Después, bueno, dicen que van a cambiar las reglas, pero ya no pueden otorgarlo en retroactivo. Bueno, después de Zaha Hadid gana Kazuyo Sejima con su socio Ryu Nishizawa, y después, posteriormente, gana Carmen Pillen de RCR, ¿no? Con sus 2 socios. Carmen Pillen es la primera que gana el Pritzker y que ha sido madre. Eso también es fuerte, porque hay como un tema entre la profesión y la maternidad bastante complicada. Sí. No es fácil para las mujeres desarrollar la profesión y la crianza o las tareas de cuidado del hogar. Y posteriormente, y yo creo que ya por la presión que estábamos ejerciendo, obviamente nosotros, sino muchos otros grupos alrededor del mundo, cambiaron la conformación del jurado del premio Pritzker, donde actualmente hay
paridad en el jurado. Antes el jurado era solamente compuesto por varones. Y a partir de eso ganan las Grafton, Yvonne Farrell y Shelly McNamara, el primer equipo integrado solamente por mujeres, y posteriormente, Anne Lacaton y Philip Basal, ¿no? Claro. Así que esas son las Pritzkers que hay hasta el momento. Y yo creo que está haciendo como un esfuerzo hacia la inclusión del premio Pritzker, aunque más no sea para hacer una lavada de cara de las cosas que se han hecho en sus primeros años de trayectoria, ¿no? Porque entregaron a Francis Queré, que es africano, ahí después a Balkrishna Doshi de la India. Están tratando como de ampliar el tema inclusivo, yo creo, Claro. porque ya tenía como muchas críticas. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. Damos inicio así Bueno. a este cuarto y último bloque de Área Protegida. Estamos compartiendo este espacio con Inés Moisset, que nos está hablando, digamos, de toda esta obra de investigación y de visibilización de las arquitectas. ¿Cuáles serían los proyectos que tenés para futuro, este año o más, que nos puedas comentar en Área Protegida, Inés? Bueno, por un lado seguimos trabajando con una arquitecta y vamos a producir, ya tenemos algunas biografías editadas y que iremos subiendo a lo largo del año. Uh-huh. También está el proyecto de nuestras arquitectas con Carolina Quiroga, donde armamos recorridos por la ciudad, con perspectiva de género por distintos sectores de la ciudad, y estamos armando un segundo libro sobre Buenos Aires, que espero que salga también este año. Y por otro lado, habrá una presentación de una enciclopedia que hemos hecho con la editorial Bloomsbury de Inglaterra, que se llama Enciclopedia Global de las Mujeres en la Arquitectura, donde he estado a cargo del área de América Latina. Son unas 80 biografías, más un ensayo introductorio, que estará saliendo en breve, así que espero poder compartirlo con todos ustedes. Muy interesante esto que estás contando, Inés, porque esto de hacer como un remapeo sobre toda la producción arquitectónica, estos vacíos historiográficos, como decís por ahí en alguno de tus textos, y poder completar estas ausencias de las mujeres en la historia de la arquitectura, creo que es un trabajo arduo y ojalá, y les deseo el mayor de los éxitos, y por supuesto esperemos que sean muchísimas más que 900 biografías, ¿no? Sí, buenísimo, muchas gracias. Aparte, es un trabajo, como que dije al principio, en el que estoy muy bien acompañada, y si se suman ustedes, genial. No, eso desde ya para mí fue un gusto muy grande tenerte en el programa, así que te mando un fuerte abrazo, y como ya lo hemos dicho en alguna oportunidad, incluso fuera de micrófono, que puedas utilizar el espacio de Área Protegida para difundir todas las tareas que ustedes hagan. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Inés.